Hoy vamos a preparar un budín navideño. Para ello tenemos harina de trigo 4 ceros, huevos frescos, manteca pomada a temperatura ambiente, edulcorante en polvo apto para cocinar, cerezas abrillantadas, pasas de uva que hemos hidratado 24 horas en ron. También tiene ciruelas, higos y fruta abrillantada. Tenemos nueces, almendras. Vamos a rallar corteza de limón, esencia de vainilla, polvo de hornear, miel y sal fina. También, para agregar más alegría a la Navidad, una copa de ron. Para comenzar nuestra preparación, vamos a incorporar algunos de los ingredientes en el bowl de la batidora. Comenzamos por la manteca pomada, son 200 gramos. Agregamos una taza grande de edulcorante en polvo apto para cocinar. Miel. Vamos a rallar corteza de limón que hemos cortado de nuestra huerta. Le va a dar un sabor muy intenso, muy fresco, muy rico. Hay que cuidar de rallar solo la parte amarilla, no incorporar la parte blanca de la corteza, porque si no va a tomar un gusto amargo. Vamos a incorporar 5 huevos a la preparación, donde estaba el edulcorante, la miel, la ralladura de limón, y vamos a batir hasta conformar una crema. Una vez que tenemos la crema, incorporamos la harina tamizándola. Incorporamos el polvo de hornear y una pizca de sal fina. Ahora vamos a integrar toda la preparación con movimientos envolventes. Vamos a integrando suavemente con estos movimientos envolventes toda la preparación. No revolvemos fuertemente para que no tome una consistencia demasiado firme la masa. Incorporamos las pasas y las frutas que hemos hidratado con coñac e integramos brevemente. Reiteramos, no revolvemos mucho. Ahora vamos a incorporar las nueces y las almendras, que las hemos pasado por un poquito de harina. Y finalmente las cerezas desecadas. En un molde enmantecado y enharinado volcamos la preparación. Ahora llevamos a horno a 180 grados por 50 minutos. Lo hemos sacado del horno, después que descansara fuera de él unos 5 minutos, lo desmoldamos y ahora lo vamos a pincelar con ron. Usamos ron porque le aporta humedad y resalta los sabores, especialmente el del limón. Lo pincelamos de todos los lados. Para terminar nuestra decoración navideña,
Vamos a hacer una cobertura de chocolate blanco y le vamos a agregar naranjas confitadas, cerezas confitadas, higos, frutos secos, nueces y unas cerezas frescas. Finalmente, para decorar, le vamos a poner unas hojas y flores de romero de nuestra huerta que están preciosas. Una vez bañado en la cobertura de chocolate blanco, vamos a agregar coco rallado. Esto le va a dar un sabor muy rico. El coco da un efecto navideño, parece nieve que fuera cayendo sobre nuestro budín. Vamos a decorar con unas frutas frescas, unas cerezas, vamos poniendo higos, unas ramitas del jardín, unas flores, unas cerezas confitadas y listo, nuestro budín navideño sin azúcar con frutas secas y frutas abrillantadas para disfrutar en familia. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.